Muy buen día, soy José Fandiño Correa, estudiante de la Universidad de Pamplona, segundo semestre de Fonoaudiología. En el siguiente video les voy a hablar sobre los pares craneales. Vamos a utilizar una mnemotecnia. Ojos, manos y pies también facilitan vestirme bien. Gracias a ellos mi vestido hallaré. Para visualizar de una mejor manera las iniciales de cada par craneal y por medio de esta gráfica de Metcon para acercarnos a su funcionalidad. Vamos a mencionarlos. El primer par craneal va a ser el olfatorio, el segundo el óptico, como lo podemos ir observando en la imagen, el tercer el motor ocular común o oculomotor, el cuarto va a ser el patético o troclear, el quinto, el trigémino, lo vamos a ver alrededor de toda la cara. El sexto, el abducen, lo vamos a ver aquí intermedio en la cara. El séptimo, el facial, a los laterales de la imagen. El octavo, vestíbulo coclear, a nivel de los oídos. El noveno, el glosofaríngeo, lo vamos a ver a nivel de la lengua. El décimo, el vago, más profundo en la boca. El undécimo, el espinal, a los hombros de la imagen. Y finalmente el doceavo par craneal, que va a ser el hipogloso. Lo vamos a ver en esa parte terminal de la lengua. Los pares craneales son nervios que se comunican con el encéfalo y atraviesan orificios de la base del cráneo para finalmente inervar partes del cuerpo como la cabeza, el cuello, el tórax, las vísceras y el abdomen, como podemos observar en cada una de las imágenes representativas para la exposición. Según su funcionalidad, están divididos en nervios motores, en nervios sensitivos y en nervios mixtos. Vamos a ver que los nervios sensitivos van a tener su punto de origen o su origen real en esa zona o en ese órgano que inerva. Los músculos motores van a tener su origen real en la masa encefálica, van a llegar a ganglios y finalmente al músculo que van a inervar. Finalmente, los nervios mixtos van a tener cada uno su origen, ya sea sensitivo o motor. Vamos a continuar explicando detenidamente cada par craneal, su punto de origen, su inervación, su función y sus ramos. Empezamos con ese primer par craneal, el nervio olfatorio, que es de funcionalidad sensitiva. Su origen va a estar en el bulbo olfatorio, en la base del cráneo, como lo podemos observar acá. Va a tener sus ramificaciones de hasta 20 haces. Este nervio se va a dirigir a nivel medial al área subcallosa y paraolfatoria, exactamente en el área 25 de las áreas de Brockman. Su funcionalidad, como lo podemos ver, es transmitir información olfatoria que va a captar del medio sobre olores hacia esa área. El segundo par craneal, el nervio óptico, vamos a identificar ese quiasma óptico a nivel cerebral, pero su origen va a ser a nivel del polo superior de cada globo ocular, exactamente en la retina. Va a inervar, como les digo, la retina, y sus ramas van a ser unos segmentos intraoculares dentro del ojo, intraorbitales a nivel orbital, intracanicular e intracraneal. Este nervio va a transmitir la información visual, esa información que capta del medio a través de imágenes hacia el área primaria, como les decía al inicio, a través del quiasma óptico, esa área 17 en la clasificación de las áreas de Brockman. El tercer nervio, el oculomotor, vamos a observarlo aquí en esta trayectoria. Es un nervio motor, diferente a los dos anteriores que eran sensitivos.
Este nervio va a tener su origen en el mesencéfalo, como lo podemos observar, exactamente en la calota peduncular. Sus ramas van a ser una rama superior que va a inervar el músculo recto superior, el elevador del párpado, y una rama inferior que va a inervar el recto interno, el oblicuo inferior y el recto inferior. Por su inervación y a nivel ocular va a cumplir funciones de elevar el párpado superior, va a permitir girar el globo ocular en dirección superior, inferior, hacia arriba o hacia abajo y a nivel medial, y va a contraer la pupila. El cuarto par craneal o el nervio troclear, lo vamos a ver aquí, va a ser de funcionalidad motora, va a tener un origen en la cara posterior del tronco encefálico, como lo podemos observar aquí en el mesencéfalo. Este va a inervar el músculo oblicuo superior del ojo. No posee ramas, pero posee unas fibras que intercambian su trayecto a medida que va saliendo del mesencéfalo. Este va a tener la función de rotar el ojo inferolateralmente a nivel superior y lateral. El quinto par craneal o el nervio trigémino va a tener su origen en la región anterolateral del puente de Barolio, también conocido como protuberancia. Su nombre tri hace referencia a sus tres ramificaciones, una rama oftálmica o B1, una rama maxilar o B2 y una rama mandibular o B3. La rama oftálmica va a inervar el cuero cabelludo, las fosas nasales, la piel de la nariz, la frente, el párpado superior y la glándula lagrimal. Esta inervación va a ser sensitiva, por lo tanto va a recoger toda esa información sensitiva de las regiones anteriormente mencionadas y las va a llevar a esa circunvolución o área somatosensorial. La B2 o la rama maxilar, también de inervación sensitiva, va a llevar información de la región malar superior a nivel de las fosas que permiten la inserción de los dientes, del párpado inferior, de la mucosa nasal inferior, del labio superior y del paladar. Finalmente, la rama mandibular es de funcionalidad sensitiva y motora. En la funcionalidad sensitiva va a recoger esa sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua. En la funcionalidad motora va a inervar los músculos de la masticación, que los vamos a encontrar en esta área facial, como el temporal, el macetero y el pterigoideo. A nivel general, la función que va a cumplir este nervio va a intervenir en la masticación, en la sensibilidad de la cara. Vamos a continuar con el sexto par craneal, volviendo al ojo, pero con una inervación motora. El nervio abducen va a tener su origen en el núcleo protuberancial, debajo del piso del cuarto ventrículo. Va a inervar el músculo recto lateral. No va a tener ramificación y su función va a ser ese movimiento lateral del ojo hacia afuera. El séptimo par craneal o el nervio facial, como lo podemos observar, es mixto con una funcionalidad sensitiva y motora. Va a tener su origen en el núcleo de la protuberancia superior. Sus ramificaciones, como lo podemos observar, va a ser en el plexo temporofacial y cervicofacial. Va a inervar los músculos mímicos de la cara, como lo podemos observar, ese músculo temporal, los músculos a nivel inferior del globo ocular, músculos del cuello
y su porción intermedia va a ser sensitiva para las fibras del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Va a inervar glándulas lagrimales, salivales, sudoríparas y sublinguales. Su funcionalidad es esa parte mímica, ese lenguaje no hablado, ese lenguaje de expresiones y, como les decía, esa parte sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua. El octavo par craneal, el nervio vestíbulo-coclear, es el tercer nervio sensitivo de los 12 pares craneales. Este nervio va a tener su origen a nivel vestibular y de la cóclea. Va a inervar ese órgano de Corti del conducto coclear. Va a inervar en las máculas del utrículo y del sáculo y en los laberintos membranosos. Su función, como lo dice su nombre, vestíbulo coclear, a nivel vestibular se va a encargar del equilibrio y a nivel coclear de transmitir toda esa información auditiva a esa área temporal a nivel de las cortezas cerebrales. Continuamos con el noveno par craneal o el nervio glosofaríngeo, que va a ser de funcionalidad mixta a nivel motor y sensitivo. Va a tener su origen en el bulbo raquídeo, específicamente en un núcleo llamado ambiguo. Sus ramas van a ser unas colaterales y unas terminales. Las colaterales a nivel general van a llegar a esa parte del paladar y de la amígdala, y las terminales son esas vías nerviosas destinadas a la inervación de la lengua. Este nervio va a inervar específicamente al músculo estilofaríngeo y va a llevar esa sensibilidad del tercio posterior de la lengua, cumpliendo así funciones de glución, de sensibilidad, como les decía, del tercio posterior de la lengua, y va a intervenir también en los procesos del habla y en la presión arterial. A nivel sensible, el nervio vago es ese décimo par craneal que va a ser de funcionalidad mixta. Va a tener su origen en el bulbo raquídeo, esa parte terminal del tronco encefálico. Sus ramas, como lo podemos observar, van a ser a nivel cervical, torácico y abdominal. Este nervio, como su nombre lo indica, abarca varias regiones del cuerpo y va a tener inervaciones en los músculos constrictores de la faringe a nivel del ramo cervical, en los músculos intrínsecos de la laringe y en los músculos involuntarios a nivel torácico del corazón, de los bronquios, del esófago, y a nivel abdominal del estómago, del intestino y esa porción superior del intestino grueso. Su función en relación a su inervación a nivel motor va a ser a nivel visceral, controlar todos esos movimientos, permitir esa respuesta motora. Para esos músculos involuntarios va a recibir información gustativa de la epiglotis a nivel cervical, a nivel superior, y va a intervenir en la acción de tragar gracias a la constricción de los músculos de la faringe. Seguimos con ese undécimo par craneal o el nervio espinal, como lo podemos ver acá. Su origen es en la parte inferior del bulbo raquídeo. Nuevamente reitero, esa parte terminal del tronco encefálico va a tener dos ramificaciones, una ramificación interna y una ramificación externa. Su ramificación interna une el ganglio plexiforme
con ese décimo par craneal para contribuir a la inervación de la faringe, y su rama externa va a inervar ese músculo esternocleidomastoideo, permitiendo así la función de flexión de la cabeza y ese músculo trapecio para permitir la función de extensión de la cabeza. A nivel general, este nervio va a cumplir las funciones de los movimientos de la cabeza, nuevamente, reitero, de la escápula y de los hombros. Finalmente, el 12º par craneal o el nervio hipogloso, ese nervio que vamos a ubicar aquí, va a tener funcionalidad motora y su origen es en el bulbo raquídeo. Sus ramificaciones terminales van a inervar todos los músculos de la lengua, como los podemos observar acá, excepto el músculo palatogloso. Aparte de esto, va a inervar esos músculos extrínsecos que vamos a encontrar a nivel anterior, superior del cuello, como son el geniogloso, el hipogloso y el estilogloso. Y de allí van a contribuir a esa función de los movimientos de la lengua, de la protrusión de la lengua. Van a contribuir con el proceso de fonación y junto a este con el proceso de deglución. 4, 3, 2, 1.